Y yo quiero comenzar diciéndoles e hilando un verso pasado, en la enseñanza pasada, como les decía, los que no han visto las enseñanzas allí, la pueden ver por YouTube, por Facebook. Le doy la bienvenida a todos los que nos ven a través de nuestra transmisión. Esto es New Generation, así que yo sé que Dios les va a bendecir. Y quiero terminar y comenzar en esta tarde con el pasaje bíblico que terminamos la semana pasada. Y cerramos una serie acerca de la esperanza. Tuvimos 4 enseñanzas acerca de lo que significa la esperanza en Dios, lo que significa esperar, la esperanza que tenemos, que es que Él va a volver, la esperanza de que resucitó, de que ya vino. Algunos todavía están esperando que Él vuelva por primera vez. La esperanza que nosotros tenemos y la fe que tenemos es que ya vino, ascendió a los cielos, y así como le vimos o le vieron a través de la palabra ascender a los cielos, dice la Biblia, que asimismo le veremos volver. Entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos, y quiero darle continuidad a esta nueva enseñanza que quiero tratar acerca de la palabra de Dios. Y yo cerré hace 8 días con el pasaje bíblico en Romanos capítulo 15 y verso 4, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. El tema en esta tarde le he titulado Más allá de la tinta y el papel, refiriéndonos a las Escrituras, más allá de la tinta y el papel. Y en esta tarde yo quiero que usted va a salir de aquí edificado y va a salir entendiendo 2 términos que sé que le van a ayudar a entender mejor la palabra de Dios, porque por eso nos está diciendo, la Escritura fue dejada para que alentarnos. Las Escrituras nos van a alentar para que perseveremos en la esperanza, en lo que estamos nosotros esperando. Así que aquí el escritor de Romanos nos está dando la clave para mantener nuestra vida de fe, para mantener nuestra esperanza en Dios en medio de un mundo de dificultades, de crisis, ¿verdad? En medio de un mundo de malas noticias, porque si vimos esta semana otra vez que tiroteos, ¿verdad? Otra vez que violencia, economía, hay muchas cosas, ¿verdad? Un mundo en donde hay mucho ruido, yo se lo he dicho. Entonces, al escuchar todas esas cosas, muchas veces como que perdemos la esperanza, ¿verdad? Y decimos, esto va cada día va más mal. Y sí, es la verdad, la gente, el mundo sin Dios, obviamente, que va camino a la perdición. Pero Pablo nos está dando una clave aquí, nos está diciendo, perseveren en la Escritura para que no pierdan la esperanza en un mundo en desesperanza, en un mundo sin esperanza, porque en el mundo no hay esperanza. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? No hay salud, no hay solución, no hay salvación. Por eso Él nos está diciendo, lo único que tienen y lo que les va a ayudar es perseverar en la palabra del Señor. Así que en medio de esas circunstancias nos está recomendando la palabra del Señor, nos está diciendo, la única recomendación que les dejo es aliéntese en las Escrituras. Note que no recomendó 100 maneras para activar la fe, ¿verdad? Porque escuchamos y hemos visto muchísimos libros: 100 maneras de activar la fe, 5 pasos para que mi oración sea contestada, 200 formas para prosperar, ¿verdad? 100 maneras para que el cabezón cambie, mi esposo, mi esposa. No, nada de eso, ¿verdad? Sino que nos está diciendo la Escritura. Es la palabra del Señor. Así que, ¿qué nos recomendó entonces el apóstol Pablo? Perseverar en la Escritura. ¿Qué nos recomendó? Perseverar en la Escritura. Yo quiero comenzar con un testimonio, y resulta que en esa búsqueda, iniciando mi vida espiritual, por allá cuando tenía como 8 años, bueno, quiero comenzar. Mi hermana mayor fue la primera que empezó a ir a la iglesia cristiana y que nos habló del camino de Cristo. Y resulta que yo era un niño de 8 años, y en ese entonces
se hacían cruzadas de sanidad y milagros como campañas evangelísticas en el estadio de Bogotá. Se llenaba el estadio con todas las iglesias, venían predicadores y resulta que en medio de esa búsqueda, alrededor de esos 8 años, mi hermana me llevó a una cruzada y vino un evangelista muy conocido llamado Benny Hinn. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, Benny Hinn. Y yo lo veo allá con su vestido blanco y un niño de 8 años comienza a ver cómo este hombre Dios lo empieza a usar de una manera poderosa, sanando enfermos, paralíticos se levantan de la silla de ruedas, milagros poderosos, y en una de esas también venían liberaciones. Demonios comenzaban a salir de las personas y yo recuerdo que yo estaba allí y mi hermana me dice: cierre los ojos porque si no se le meten los demonios. Pero en medio de nuestro, yo no sé si a usted le decían eso, cierre los ojos y no los abra porque... Pero yo en medio de esa curiosidad, yo medio abría los ojos otra vez y veía cómo el poder de Dios se manifestaba. Así que resulta que luego de eso, bueno, eso es cuando no conocemos el poder que tenemos en Dios. Luego que yo conocí la palabra de Dios, ya sabía que ninguna obra de maldad me puede tocar, porque por eso es importante conocer la Escritura. Ya yo no iba a cerrar los ojos, ya con el tiempo lo que hacía es que los echaba afuera en el nombre del Señor Jesucristo. Antes, cuando no conocía la palabra de Dios, me daba miedo hasta pasar por el frente. Yo vengo de un barrio muy popular en Bogotá, donde hay mucha brujería, donde hay espiritismo, y a mí me daba miedo, me daba como temor pasar por el frente de esas tiendas espiritistas. Hoy por hoy, ya conociendo la palabra de Dios, los que tenían que tener miedo son ellos, porque ya cuando crecí, al contrario, yo lo que entraba y decía era: arrepiéntase que Cristo le ama. Pero como no conocía la palabra, entonces ¿qué pasó? A eso de los 19 años, mi hermana mayor me regaló un libro escrito por Benny Hinn llamado Buenos Días Espíritu Santo. Y yo comencé a leer ese libro y allí Benny Hinn daba como su experiencia con el Espíritu Santo y cómo Dios lo usaba de manera poderosa y cómo comenzó a conocer la palabra del Señor. Así que en esa búsqueda y en esa lectura, él decía que para tener la unción y para conocer al Espíritu Santo había que orar al menos 8 horas diarias. ¿Usted se imagina eso? Orar 8 horas diarias. Y yo, wow, 8 horas, pues si eso es lo que yo quiero, pues hagámosle. Y yo empezaba y me levantaba a las 4 de la mañana, terminaba a las 10 de la mañana, a veces a las 11, pero eso se volvió con el tiempo una rutina insostenible. Era algo que no podía soportar, se volvió como una carga. Y a cambio de yo querer como intimar con Dios, como tener una relación con Dios genuina, lo que me la pasaba mirando era el reloj diciendo: wow, me falta 1 hora, o yo como que lo dejo en las 7, él no se va a dar cuenta. Y se volvió en algo insostenible. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y a cambio de una relación, esto no lo entendía. ¿Y qué pasó? Hasta que yo entendí que Dios no es un Dios de fórmulas, que Dios no es un Dios que recicla glorias pasadas. Lo que funcionó para Benny Hinn no quería decir que me iba a funcionar a mí. Sí, la oración me ayudó mucho, pero sabes que luego que yo me desgasté de una manera tremenda. Yo duré como 3 semanas levantándome a las 4 de la mañana. Ya después ni me quería levantar. Decía: no, ya tengo mucho sueño. Me dormía donde estaba. Y dije: yo creo que esta no es la fórmula. Así que Dios, lo que le funcionó a Benny Hinn, o sea, Dios no es un Dios de fórmulas. Ore 8 horas para que entonces responda. Ore 8 horas para que Dios lo use. No, ni Dios recicla glorias pasadas. Por eso usted ve que cuando la gente no entiende esto, hay muchas personas que para recibir una bendición todavía le siguen dando 7 vueltas alrededor de la manzana para poseer un terreno, por ejemplo. Le sigue dando 7 vueltas a una persona para que sea libre. Siguen gritando y grita y mucho zapateo, pensando que eso es poder de Dios.
porque como el pueblo de Israel dio 7 vueltas, gritaron y los muros cayeron, creen que Dios recicla las mismas fórmulas y no es así. Este es un tiempo diferente y Dios, la gloria pasada, Él dice en la Biblia que Él va de gloria en gloria y de aumento en aumento. En Dios todo es nuevo, así que una sola palabra pudo cambiarme el pensamiento y comenzar realmente a conocer ese Dios del cual yo estaba sediento. ¿Sabes cuál fue ese verso bíblico? Fue en Mateo capítulo 6 y verso 6. Dice la palabra del Señor: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Solo fue esa palabra, una sola palabra. Mira lo que dice: yo me olvidé luego que entendí eso, que el secreto está en el lugar secreto. Yo me olvidé del tiempo, de las fórmulas del libro de Benny Hinn, y mira, en esa intimidad, buscándolo allí, cerrada la puerta, una noche, me olvidé de todo eso y de verdad Dios sabe lo que estoy hablando, no me deja mentir, Él es mi testigo. En una noche allí fue que yo conocí realmente al Espíritu Santo, y no fueron 8 horas, sino que fue una búsqueda realmente de corazón, fue una búsqueda con un anhelo. Yo puse algunas pistas en una casetera y comencé a orar, comencé a alabar, y de repente vino bautismo del Espíritu Santo en lenguas. Vino el Espíritu Santo de una manera poderosa y de manera sobrenatural, y ahí yo empecé a entender que, y allí tengo una frase y lo escribí, que el secreto está en el lugar secreto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la manera. No es con fórmulas, no de 7 vueltas, no, ya. El secreto está en el lugar secreto. Yo sé que todos tenemos aquí peticiones, ¿verdad? Peticiones a Dios. Queremos que Dios responda, pero se conseguirá allí en el secreto. Así que es un secreto a voces que el Señor Jesús lo tenía, porque dice la Biblia que Él se retiraba a orar, ¿verdad? Se retiraba y cuando volvía con poder. Este fue un secreto que tenía a voces Daniel. Daniel abría las ventanas del palacio donde estaba y oraba a su Dios todopoderoso. Fue el secreto de David, así que eso es un secreto a voces. El secreto está en el lugar secreto. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que yo entendiera eso? Y para ello, quiero que aunque esta es solo una palabra, porque Dios nos dejó esta palabra para explicarte esto, hay 2 maneras mediante las cuales puedes entender esto y recibir la palabra de Dios. Y estas fueron las 2 palabras que te dije que vas a aprender en esta tarde. Número 1, ¿por qué yo pude entender que el secreto está en lo secreto? Porque aunque es una sola palabra, la cual nos dijo el apóstol Pablo, escudriñenla, estén ahí atentos, quédese con la palabra que es lo que les va a dar esperanza. Hay 2 maneras de ver la palabra de Dios y de escuchar la palabra de Dios. Hoy usted lo va a aprender. Número 1 es cuando hay una palabra de Dios que habla directamente a mi espíritu. Es una palabra con una instrucción precisa, en el momento preciso, en el tiempo preciso, que trae vida, lo cual lo cambia todo. O sea, es una palabra que impacta y trae efecto. A esa palabra la conocemos como una palabra rema. Palabra rema. La palabra rema es como la voz del Espíritu Santo hablando en el momento actual para lo que tú la necesitas, para ser guiados a través de diferentes circunstancias. ¿A usted no le ha pasado que usted tiene un problema, una dificultad y viene un verso bíblico, viene la palabra rema y tú dices, wow, eso es para mí, Dios me habló? Usted ha dicho, usted ha entendido cuando Dios le ha hablado, que usted dice, no, es que entendí, esa palabra como que me dio vida. Esa palabra rema es la que trae vida, es la que me da y la palabra del Señor que dice la Biblia que es viva y que es eficaz. La palabra rema es como esa voz del Espíritu Santo. Son las palabras directas de Dios para una persona. ¿A cuántos Dios les ha hablado palabra rema? A ver, a muchos aquí, ¿verdad que sí? Palabra rema que tú dices, wow, necesitaba esa palabra. Que tal vez tú la habías leído, una promesa, tú la habías visto, pero tú habías dicho, eso no es para mí. Pero en algún momento de la vida tú dices, wow, ¿por qué no lo había visto de esta manera? Eso es para mí. Y yo la tomo y yo hago viva
esa palabra. Así que esa palabra puede ser impartida a través de las palabras de otros, como en este caso por medio de la predicación. Por eso cada domingo lo que yo le imparto a usted tiene que ser una palabra rema en su vida y en su espíritu. Porque si no, ¿cómo más nos vamos a transformar? Así que, en otras palabras, la palabra es hacer que viva la palabra en mí. La palabra rema es hacer que esa palabra viva en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 y verso 12. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y ¿qué más tiene? Poder. ¿Qué tiene la palabra de Dios, amada iglesia? Vida y poder. Vida y poder. Y mira que dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Amada iglesia, mire para acá, es el único libro que tiene vida y poder. No hay otro. Es el único. No es la historia sin fin, no son los libros de Harry Potter, ni los de brujería, hechicería. No, este es el único libro en el cual es una cosa, es un libro, pero es la única cosa en el universo que Dios está diciendo que puede tener vida y poder. Eso no es maravilloso, amada iglesia. Tener la palabra de Dios viva, poderosa. Por eso cuando le decía, yo he leído la Biblia varias veces, pero hay ocasiones que leo la palabra y yo digo, wow, ya he pasado por ahí como 5 veces, la puedo leer 100 veces y me habla diferente en esas 100 veces. Cada vez es diferente, eso se llama rema. ¿Por qué? Porque es viva, porque la palabra crece, porque la palabra te habla de diferentes maneras. Un solo verso bíblico te puede hablar de diferentes maneras toda la vida. Imagínate, nosotros como predicadores solamente tenemos estos 66 libros. Imagínate la palabra del Señor, un Nuevo y un Antiguo Testamento. Toda la vida yo tengo que seguirle predicando a usted, así que se va a tener que aguantar. Imagínese, pero como es viva, yo le puedo predicar a usted de la historia de David 40 veces y 40 veces la vamos a ver diferentes. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz, porque la palabra del Señor es viva. Y vengo al segundo aspecto. Entonces, esa es la palabra rema, la palabra viva. Y la segunda manera, como tal vez tú puedes estar viendo la palabra, es de la manera logos, la palabra logos. ¿Qué es el logos? Logos es esto. El logos es esto. Es sencillamente toda la palabra de Dios compilada aquí en los libros, en la Biblia, la palabra escrita de Dios, la cual ha sido registrada en la Biblia. Eso es el logos. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Eso es logos. O sea, esta es la palabra de Dios, el logos. O sea, lo que hablamos como tinta y papel. ¿Cuántos tienen logos en su casa? ¿Cuántos tienen un logos en su casa, una Biblia en su casa? A ver, yo quiero ver. Todos tenemos la palabra de Dios en la casa, ¿verdad? El libro más vendido en el mundo. Este libro es el más vendido en el mundo. Es la historia de un padre en busca de sus hijos. Ese es el libro más vendido en el mundo. La historia de papá que te está buscando, que vino, que trajo a su hijo, presentó a su hijo para encontrarnos. Entonces, todos tenemos esa Biblia en la casa, claro, todos me podrán decir, sí, pastor, yo tengo la palabra en la casa, la tengo en un altar abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, ¿verdad? Que eso es como lo más común, ¿verdad? Y le compran un altar, ahí está muy bien, pero ¿sabes qué? ¿Tú qué crees? ¿Que es rema o logos? Es logos nada más, ¿verdad? Porque muchos creen que tenerla abierta así en la casa, ya eso va a ser la bendición. No, mis amados. Déjame decirte que por eso el título en esta tarde es más allá que tinta y papel. Porque si la dejas ahí abierta, simplemente es eso. ¿Qué tienes que hacer? La palabra se tiene que leer, la palabra tiene que ser rema, tiene que hacer efecto, se tiene que cumplir, tengo que caminar en ella, tengo que vivir en la palabra. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Así que ese no es el caso de ustedes, ¿verdad? Así que la palabra es para meditar en ella. Por eso el objetivo de la palabra es enseñar, que se vuelva rema. Ahí abierta, empolvándose en la mesita de noche, empolvándose
en la biblioteca, no es nada, simplemente es logos, son palabras. Así que, ¿por qué yo te quiero decir que en la iglesia nosotros cantamos mucho logos, pero tenemos poco rema? ¿Verdad? Nos encanta cantar mucho logos, pero vivimos poco rema, porque, por ejemplo, es verdad que cantamos y está muy bien, pero tenemos que, lo que cantamos también, empezar a vivirlo, meditarlo, porque algunos dicen, yo estoy aquí danzando en cada temporada, Señor, tu yugo es fácil, ligera tu carga, pero cuando llega el problema, ¿será que decimos lo mismo? ¿Será que decimos, sí, yo danzo en cada temporada cuando llega la temporada de escasez, cuando llega a veces viene la enfermedad, a veces vienen los problemas en casa, ¿verdad? A veces vienen problemas familiares, tú vas a seguir danzando. Entonces a veces lo que tenemos es simplemente rema, pero logos es cuando yo digo, bueno, y yo hablaba con el pastor Carlos esta semana, Santiago 1:2 dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas, y los que me conocen saben que vengo de diversas pruebas, pero yo no he llegado al nivel, y soy muy honesto, de decir, ay, me gozo, Señor, por todo lo que está pasando. No he llegado a ese nivel, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que por lo menos entiendo que la prueba produce paciencia, y la paciencia fe. Entonces todo eso, ¿qué es lo que está produciendo en mí? Confianza. Y sé que en algún momento ya voy a llegar y decir, wow, Padre, me estoy gozando realmente. Porque seamos honestos, a nadie nos gusta estar en prueba. ¿Sí o no? No nos gusta. Nos gusta que las cosas estén bien, tener el control, que todo esté bajo control, que no falte, pero cuando nos aprietan un poquito, ahí cantas danzando en cada temporada, ok, ¿verdad? Es como difícil, ¿verdad? Así que los libros están llenos de logos, como el que leí de Buenos Días, Espíritu Santo. Pero Dios, el Espíritu, es el que trae el rema a nosotros. La historia de la Navidad está llena de muchos logos, pero poco rema. Conocemos la historia de Navidad todos, ¿verdad? Que nació Jesús en un pesebre, el Salvador del mundo vino, y todo el mundo, y no hablo de la iglesia, hablo en general, todo el mundo tiene logos, ¿verdad? Y cantamos las canciones y adoramos, y qué bonita la Navidad. Tenemos muchos logos, pero poco rema. Rema es cuando yo entiendo, sí, vino el Salvador, nació en un pesebre, pero Él ya no está buscando un pesebre, un lugar en donde nacer. Él está buscando un corazón en donde nacer, y no solo nacer, sino crecer y decir, he venido, rema, nací para darte vida, salvación, te amo tal cual y como eres, no tienes que cambiar. El Padre me envió y yo he venido a presentarte al Padre tal cual tú eres. Yo he nacido para que tengan vida, y vida en abundancia. Eso es rema. Viene Semana Santa, la llamada Semana Santa está llena de logos. ¿Sí o no, amada iglesia? Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta tarde. De hecho, en Semana Santa, ¿qué es lo que más se prolifera? Las procesiones con las 7 palabras, puro logos. Pero el rema es entender, ok, sí, murió, pero resucitó. Rema es entender que Él estuvo, ni la tumba lo pudo contener. Rema es entender que al resucitar yo tengo esperanza, vida eterna, salvación, que está sentado a la diestra del Padre y que volverá pronto por mí. ¿Cuántos le dicen amén a esa palabra rema en esta tarde de parte de Dios? Así que rema es volver a ese amor de Dios. Muchas rema hay en el mundo, Dios es amor, rema, ¿verdad? Pero el logos, perdón, pero rema es, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces es colocar, es bajar esa palabra y que se haga vida en nosotros. Así que yo recuerdo una vez, precisamente cuando estaba en Colombia, cuando entregué la iglesia, yo pasé por una temporada difícil. Yo creo que ha sido la más difícil de mi vida. Y había predicado por los últimos 6 años allí en Fusa. Y cuando entrego la iglesia,
Yo recuerdo que hablé con el que era mi pastor para ese entonces. Yo entro en una depresión, entro en un momento de dificultad difícil. Yo pensé que nunca más iba a poder volver a predicar la palabra del Señor. Y lo que me dice, el consejo que me dice mi pastor de aquel entonces, lo que me dijo, bueno, el único consejo que te doy es que pongas en práctica todo lo que has predicado. Me voló la cabeza. Bueno, pues sí, tienes razón. Dejar de tanto logos y tener que empezar a convertir esa palabra que prediqué, que le prediqué a otros y la cual levantó a muchos en rema. Así que no sé por lo que estés pasando en esta tarde. No sé cuáles son las circunstancias, las dificultades. Tal vez tú has escuchado Dios es bueno, tú has escuchado Dios lo puede hacer, tranquilo, no te preocupes. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que hay una palabra rema en esta tarde. No importa la circunstancia, el aspecto, si es enfermedad, económico, de migración, lo que tú, mira, Dios es un Dios que sigue vivo, y si Él está vivo, su palabra está viva, y las promesas toman veracidad de acuerdo al que la promete. Y quien está prometiendo no es nada más ni nada menos que el Dios Todopoderoso, el Rey de los cielos. Muchas promesas son válidas por quien las promete. ¿Y quién te está prometiendo a ti en esta tarde? ¿Usted ha escuchado palabra de Dios y promesas de Dios para tu vida? Una de las más, si usted me escuchará, mi estandarte, Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos y los planes que tengo acerca de ti, planes de bienestar y no de mal, para darte un fin, un futuro y una esperanza. Pero ¿sabes por qué yo la creo? Por lo que dice Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, amada iglesia. Habló y no lo cumplirá. Yo te hago esa pregunta, ¿tú qué crees? ¿Será que Él miente? Lo único imposible para Dios, y usted me lo ha escuchado decir aquí, ¿qué es, amada iglesia? Mentir. Si Él te dijo, yo sé los pensamientos, el problema es que tú no lo sabes, pero Él sí lo sabe. Pensamientos de paz y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Cuando yo me aferré a esa palabra, porque siempre fue mi estandarte, y en medio de una crisis violenta que yo creí, yo en una silla de una sala, sentado, no comía, no dormía, pensé que se había acabado mi vida, entendí que fiel es Dios, que no miente, que no me lo estaba diciendo mi pastor, que el que me estaba prometiendo era el Dios Todopoderoso de los cielos. Y si tú te ves en esta tarde, tal vez que tú dices, no hay esperanza, no, ya como que perdí toda fe. Mira, el que te lo promete es Dios. El que lo ha prometido es ese Dios Todopoderoso. El que lo ha prometido es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que quiero contarte una anécdota y habla de la historia de un joven que se fue a la ciudad a estudiar. Y dice que este joven comenzó a estudiar en la ciudad y su padre cumplidamente le mandaba cada 6 meses una gran suma de dinero en un cheque. Y él con eso pues pagaba su semestre, comía, guardaba y vivía bien y le sobraba. En una ocasión el padre no le mandó el cheque como acostumbraba a enviárselo a su hijo. Lo que le mandó fue un libro. Entonces el joven pues pudo subsistir por algunos días más con lo que tenía. Y el padre solo le puso una nota: lee el libro, en la parte de afuera. Y el joven no lo leyó, no lo abrió, lo dejó ahí. Y llamaba a su padre. A la semana lo llamó: padre, bueno, mira, ya se ha pasado una semana. Gracias por el libro, pero necesito el cheque. Y el padre le decía: lee el libro. Y decía: ¿ya lo leíste? Sí, ya lo leí. Ok, hablamos luego. 2 semanas, otra vez el joven ya un poco molesto: padre, no me has enviado lo que me prometiste, lo que acostumbramos, por favor, lee el libro. ¿Ya lo leíste? Sí, ya lo leí. Ok, hablamos luego. A la tercera vez ya se enojó el hombre y le dijo:
lee el libro, le decía el padre cada vez que lo llamaba, hasta que el joven dijo, ok, ¿qué será? ¿Qué tanta insistencia con lo del libro? Voy a hacerlo de leer el libro, ya tengo hambre, ya no sé qué hacer. Y cuando dice que empezó a leer el libro, en la mitad del libro encontró el cheque que se lo había mandado hace semanas atrás. Muchas veces nosotros estamos de la misma manera con el Señor, pidiendo cosas, y lo que te dice el Padre en esta tarde es, lee el libro. Padre, necesito sanidad, lee el libro. Sanidad es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Lee el libro. Padre, pero ¿y por qué no me? Y a veces nos enojamos, ¿verdad? Y a veces como que ¿por qué no me responde el Señor? Se olvidó de mí. Iglesia, lee el libro, que ahí está. Ahí hay un cheque endorsado en blanco con el nombre tuyo para ser cobrado con la cuenta celestial. En lo que tú necesitas. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Así es. Esa es la palabra del Señor. Muchas respuestas están al abrir el libro. ¿Será que hay gente en esta tarde con preguntas? ¿Verdad que sí? Todos, personitas siempre con preguntas. Pero al abrir, lee el libro, ahí están todas las respuestas. Y ya para terminar, nuevamente, Romanos capítulo 15 y verso 4. ¿Están aprendiendo algo en esta tarde, amada iglesia? Logos y rema. Dime cuál tú quieres. Tengo todos los estilos. ¿Ve? ¿Dónde he escuchado yo eso? Donde el hermano Daddy Yankee, ¿verdad? ¿Cuál tú quieres? Mira, Romanos 15 y verso 4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, ¿se escribió para qué? Para enseñarnos, a fin de que alimentados ¿por qué? Por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Mira, cierro con esta historia. Cuando Dios prometió al pueblo de Israel una tierra prometida, cuando lo sacó de esclavitud de Egipto, Él le prometió a Moisés, le prometió una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Les prometió. ¿Quién prometió? Dios. Que Dios no miente, ¿verdad? Le prometió. Y resulta, tú lo puedes leer allí en Números capítulo 13 y verso 14. Te lo voy a dejar de tarea para que lo leas en la casa. Cuando llegó el tiempo de tomar esa tierra prometida, ellos estaban en el desierto. Dios envía Dios le da instrucción a Moisés para que envíe 12 espías a Jericó para que trajeran noticias de cómo era la tierra, si era buena, si la tierra tenía buenos frutos, si la tierra era habitable. Y envió de cada tribu, una persona, y dentro de ellos dice la Biblia que se envió a Josué y a Caleb, y de las otras tribus también enviaron personas. Resulta que 10 tomaron la palabra como logos. 10 de los espías que fueron, vieron allá gigantes, trajeron de los frutos que habían, dice que eran uvas que las tenían que traer entre 2 racimos de uvas, que era una tierra buena, que era una tierra realmente poderosa, habitable como Dios lo había prometido. Pero también tuvieron miedo, Sam. Entonces, ¿qué vieron ellos? Vieron gigantes también, vieron que era una tierra habitada, empezaron a ver las dificultades. Ellos no tomaron la promesa de Dios que por sus antepasados había venido de generación en generación. Dios nos va a dar una tierra nueva. Dios me va a dar una tierra nueva. Ya llegó el tiempo, Dios me va a dar una tierra nueva. Cambiaron la palabra rema, la promesa de Dios, por un logos. Y ellos entonces fue a ver las dificultades. Tal vez al igual que cuando llegamos a esta tierra, muchos, no sé por qué estoy predicando esto, tal vez alguien lo necesita. Cuando llegamos aquí como que es una buena tierra, y empezamos a ver los peros, las dificultades. Si Dios te trajo hasta aquí, fiel es Él para prometer lo que te ha dicho. Dios no te trajo aquí para volver atrás. Dios te trajo aquí a poseer la tierra que te prometió. Y no es casualidad que haya llegado. Y no es casualidad que te haya abierto las puertas que te ha abierto. Pero tienes que creer en el rema, no en el logos. Entonces 10 dijeron: wow, sí, es una tierra que es buena, pero hay gigantes. Para ellos somos como langostas, son más fuertes, y peros.
¿Y cómo yo voy a hacer? Y allá no tengo el idioma, no sé qué hacer, los papeles, el carro, una cosa, y mil dificultades. Pero para 2 hombres fue rema. Para 2 hombres fue rema, que fueron Josué y Caleb. Ellos perseveraban y decían: no importa lo que mis ojos ven, si Dios lo prometió, Él nos dará la tierra. Josué y Caleb no tuvieron temor. Ellos dijeron: nosotros los comeremos como pan. Fue Dios quien prometió y Él está con nosotros. Subamos y tomemos la tierra para poseerla, porque Dios es fiel. Y mira lo que dice Josué 1:6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Aquí ya tiempo después tomó la tierra, pero mira, Josué vivió y caminó bajo esa promesa, y como él vio su palabra rema, él estaba a punto de poseer esa tierra y de repartir la herencia que Dios había prometido. ¿Qué te quiero decir con esto? Allí tengo una frase que dice: la palabra de Dios no se visita, New Generation, la palabra de Dios se vive y se posee. La palabra de Dios no se visita nada más como los 10 espías que fueron y tuvieron miedo de entrar. No, la palabra de Dios, como Josué y Caleb, ¿qué hace? Se vive y se posee. La palabra del Señor se vive y se posee. Pero como por ahí anda una falsa, digámoslo así, como miedo que han metido. Yo recuerdo en los tiempos anteriores que le decían a mi mamá: no lea mucho la Biblia porque se vuelve loco o se vuelve loca, ¿verdad? Que el que lee mucho. Pero no, la palabra de Dios, ¿qué hace? No se visita, se vive y se posee. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Caminaron viendo el rema, caminaron viendo la tierra prometida. Camina viendo la tierra prometida. Camina viendo la tierra prometida. Caminen viendo la tierra prometida. Que no sea solo logos, que sea rema lo que Dios ha prometido. Los otros solo veían logos gigantes. Así que la pregunta es: ¿cómo vas a salir de aquí? ¿Qué tal si estamos de pie en esta tarde? Yo te voy a retar. ¿Cómo vas a salir en esta tarde? Esta palabra que yo te he hablado, amada iglesia, ¿cómo vas a salir? ¿Será que va a ser un logos más? ¿O tú vas a decir: esto tiene que ser un rema para mí? Esto tiene que ser una palabra viva, que esta semana se va a hacer viva, que Dios va a abrir puertas, trabajos, bendiciones. No veas las cosas lejos, no veas las cosas. Atrévete a soñar, porque si Dios está vivo, tus sueños están vivos, amada iglesia. Si Dios vive, la palabra vive. Así que, ¿cómo vas a salir de aquí? Cuando tienes que enfrentar las circunstancias, es allá, porque aquí todos podemos decir amén. Aquí es fácil, pero es allá, es allá. Mira para acá, ahorita oramos en unos minutos. Pero es allá, es mañana, es más tarde donde tengas que hacer la rema. Ahí, ¿cómo vas a salir de aquí? Y yo voy a orar al Espíritu Santo para que te dé revelación de la palabra y esté aquí en tu corazón, y camines y vivas en esa palabra y avances conforme a la palabra del Señor. Así que el Logos te lleva a ver y leer en tercera persona, porque ellos pudieron leer y ver la tierra que Dios le dará por allá. Cuando tú lees la Biblia, la lees como si fuera para otros, como que Dios va a bendecir a otros, como que no está hablando, no, está hablando de ti. El rema te lleva a leer la palabra en primera persona. Mi hijo eres tú, mi hija eres tú, tú eres lo más amado, a ti te bendeciré, a ti te multiplicaré, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Te está hablando a ti, no está hablando de otros. Así que es poderoso. Así que cuando el Logos dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, como dice la Biblia, el rema que te dice, algunos, yo conozco esa palabra, y tal vez estás peleando con tu esposo o tu esposa, y algunos en el Logos prefieren ir a dormir a la sala, ¿verdad? Pero cuando hay rema y tú dices: no puedo, porque el Logos me dice que tengo que perdonar, aunque no tenga la razón,
Aunque yo sé que yo tengo la razón, como decimos siempre los hombres, en el 99%, ¿verdad? Es una broma. Aunque yo no tenga la razón, bueno, aunque sí la tenga, yo ahí es donde el rema dice, pero yo me humillo, porque prefiero estar en orden, perdonar, sabiendo que es más valioso una noche de bendición que una noche en donde le voy a dar cabida al enemigo para que siga destruyendo un hogar. ¿Usted sabe cuántas veces he tenido que poner en práctica esto con mi esposa? Yo a veces quiero quitarle la cabeza en el nombre de Jesús para hacerlo espiritual, para que suene espiritual. Pero sabe que está bien, pero yo tengo que tener rema, no solo logos, sino decir, mi amor, está bien, mira, sí, tiene la razón, así claro que sí, mi amor, yo también te amo mucho, perdóname. Pero prefiero eso, y ya en unos minutos la típica cara de la mujer cuando yo sabía que tenía la razón, ¿verdad? Entonces, pero yo prefiero eso, y dormir bien y tranquilo y en la bendición del Padre, que tener logos. ¿Sí o no, amada iglesia? Dios es bueno. Entonces, rema. ¿Qué es más valioso para ti? ¿El lema o el rema o el logos? Santiago 1:22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Yo puedo ser un logos, puedo ser oidor, pero hoy yo tengo que ser, y en esta tarde yo te reto para que seamos hacedores. Rema, palabra viva en nosotros. Así que por eso cada domingo que usted reciba la palabra, no la reciba como logos, recíbala como rema. Porque algunos dicen, cuando tú recibes logos, tú dices, esa palabra era para mi suegra. Si mi suegra hubiese estado aquí, esa palabra era precisa para él. Carolina, esa palabra era para Carolina. No. El rema te dice, no, esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti. Así que cuando yo lance una palabra, cuando yo lance la bendición en unos momentos, ¿usted qué va a hacer? Usted va a tomar esa palabra, esa promesa rema, como el jugador de fútbol americano. ¿Usted ha visto que toma el balón, toma la pelota y qué hace? Se va corriendo a pesar de los obstáculos, de las oposiciones, y tiene que anotar un gol de campo. Eso es rema. Usted sale con la palabra bendecida, usted sale con la palabra para hacerla vivir, para hacerla rema en tu vida, porque la palabra de Dios no se visita, se posee. Cierro ahora sí, está ya mi tercer cierre. Josué 1:8 dice: nunca, y toma este rema, a ver, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, New Generation. Más bien, voy a darle otra oportunidad a ver si lo entendió usted o no. Somos todos la familia New Generation. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, New Generation. ¿Cuántos la reciben? Ahí usted tiene que decir amén. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, New Generation. Amén. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esa palabra y la reciben en su espíritu? Palabra rema, amados. Palabra rema. No guardes más logos. Dios es amor, Dios te ama, somos hijos de Dios. Pero tal vez has escuchado eso, pero no lo sientes, ¿verdad? Se ha escuchado mucho, puro logos. No, rema. Juan 3:16: de tal manera me amó que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal? Vamos a orar en esta tarde. Yo quiero hacer más allá de la tinta y el papel. Tremenda palabra, ¿verdad? ¿Cuántos salen edificados en esta tarde? Que no se le olvide rema y logos. Así que dice la palabra del Señor que si confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos salvos. Un día moriremos. La Biblia dice que el hombre vivirá una sola vez aquí en la tierra,
y decidirá o dos caminos, o el camino de la bendición o el camino de la muerte, la vida eterna o la muerte eterna. La Biblia dice, esta es una palabra rema para que la tomes, que si confiesas a Jesús, quien vino, murió por tus pecados, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, que si crees y confías en Él, dice que tendrás vida eterna. No importa lo que hasta hoy haya pasado en tu vida, no importa los pecados que hayas pasado, la Biblia dice que Él murió en esa cruz. Por eso compartíamos la cena y tomábamos la sangre, el símbolo de la copa, para perdón de pecados. Si tú crees eso, en esta tarde yo te quiero invitar, si tú quieres creer como rema que eres un hijo, una hija de Dios, y hacer parte de la familia de Cristo y de Dios el Padre y del poder del Espíritu Santo, yo te quiero invitar para que allí donde tú estás y los que nos ven a través de esta transmisión en los diferentes países repitan esta oración con todo el corazón. ¿Qué tal si cierras tus ojos y la iglesia con sus ojitos cerrados y con todo el corazón vamos a decir: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo y te confieso como mi único Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que estuviste muerto, pero resucitaste y has venido para darme vida y vida en abundancia. Gracias te doy. Recibo tu vida eterna, recibo tu salvación, recibo tu bendición y confieso que desde hoy soy parte del reino de los cielos y de la familia de Cristo. Amén y amén. Dice la Biblia, si esto es rema en tu espíritu, gloria a Dios. Dice la Biblia que si es rema en tu espíritu, eres. No importa, eres ya. No, el pasado te condena, pero la bendición de Dios te libera. Así que vamos a orar ahora, que tienes derecho y autoridad. La Biblia también habla que en esa cruz, por medio del pan que comiste, llevó toda enfermedad. Y vamos a orar por toda enfermedad, por toda maldición, por toda escasez, por aquello que esté allí, que no es parte de la vida de Dios. Vamos a orar. Padre, y en el nombre de Jesús, conforme tu preciosa palabra, oh Dios del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Padre, llamo tu nombre en esta hora, el nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra, el nombre en el cual se sujeta la enfermedad, en el cual se sujetan las tinieblas, la oscuridad, Señor. Padre, retrocede cuando la luz admirable y eterna brilla. Y en esta hora yo pido esa luz a cada corazón, a cada espíritu, precioso Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo yo te pido el poder y la unción de tu Santo Espíritu en cada uno de tus hijos. Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo ato al espíritu de enfermedad, yo ato toda enfermedad ahora mismo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven en este momento, precioso Espíritu Santo, y trae sanidad. Si alguien quiere sanidad, venga aquí. Yo sé que hay algo poderoso. Ven aquí, Luis Diego, ven Yeliel, ven Pastor Carlos. Padre, y en el nombre de Jesús, ahora mismo, toda enfermedad, la iglesia con sus ojos cerrados. Si hay alguien ahora, en el nombre de Jesús, Padre, y en la vida de Luis Diego, Señor, ahora mismo, Señor, yo toda enfermedad que haya tocado, Señor, la vida de Luis Diego, Padre del cielo, ahora mismo, amado Dios, yo declaro sanidad desde su cabeza a la planta de sus pies, Padre de la gloria. La palabra rema, Señor, viene sobre estos jóvenes, sobre estas vidas. Tú llevaste toda enfermedad en la cruz, Señor, y
Yo declaro, Señor, un milagro creativo, Señor, ahora mismo. Ahora mismo, Señor. La unción pudre los yugos, pudre la infección, se va todo lo que no es tuyo. Ahora, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, porque tú eres poderoso. Oh, gracias Espíritu Santo. Hay un toque poderoso. Levanta tus manos ahí, amada iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Padre, y gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú hablas, Espíritu Santo, y sé que tú has hecho, y aún los que están allí, Señor, has obrado en ellos, Señor, milagros, palabra de poder, de bendición. Amado Dios, de prosperidad. Yo bendigo esta semana, Padre, para tus hijos, sus negocios, sus finanzas, todo lo que ellos emprendan, Padre de la gloria, todo lo que ellos están esperando, Señor, cielos abiertos, camino de bendición, Señor, sea sobre sus vidas, Padre de la gloria. Guarda su salir, guarda su entrar, Padre. Declaro bendición en esta semana, desde ya, Padre de la gloria, ordenando, Señor, que la bendición tuya, Señor, venga sobre cada uno de ellos, sobre nuestros niños que están allí en la escuela dominical, Señor. Los bendecimos también, Padre de la gloria, Padre, y en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Puedes ir en paz, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga, les amamos mucho. Esto fue New Generation. Nos vemos el próximo domingo. Amén. Les amamos mucho. ¿Qué tal si abraza a la persona que está a su lado? Bendígala.